RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Como dijimos, nos acompaña Raúl Labarte. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. No, Raúl, gracias por estar con nosotros. Y Raúl, queremos, te invitamos al programa para analizar, hacer un poco de análisis. Conversábamos con Daniel en la introducción del programa. La coyuntura política en el Perú cada vez se pone más tensa, más incierta. Eso afecta directamente la economía de los empresarios, de los emprendedores. Pero también hay una, digamos, se puede llamar una luz de esperanza con lo sucedido en Chile. Queríamos ver contigo un poco ese tema. ¿Cómo ves tú la coyuntura y cómo crees que lo de Chile puede impactar en el Perú? Sí, bueno, yo creo que el mensaje es de un fracaso de esta propuesta de alguna manera revolucionaria, ¿no? Jacobina, de intentar cambiar las reglas fundamentales de un país a partir de una crisis política como la ocurrida en el 2019 o 2020, si no me equivoco, a raíz de la violencia en el metro, ¿no? Este es un proyecto que la izquierda tiene desde hace mucho tiempo, hace 15 años que se viene promoviendo la Asamblea Constituyente en el Perú, solamente que no existía la crisis política suficiente como para poder ponerlo en la agenda, y hoy día cada vez lo veíamos más sobre la mesa, ¿no? Al punto de que ha ganado Castillo con esa promesa. Sin embargo, yo creo que este fracaso para ratificar el borrador de la Constitución definitivamente enfría las energías que habían para convocar una asamblea constituyente, o el clima político se ha enfriado en ese sentido, ¿no? Porque vemos un proceso que ha costado millones de dólares para que al final los constituyentes sean una decepción para inclusive los estratos más bajos de la sociedad chilena, ¿no? Pero acá en el Perú la interpretación ha sido distinta. En redes sociales, estimado Raúl, se ha visto que a Tesorito Bazán y otros personajes de la política que lo toman de otro punto de vista, ¿no? O sea, de todas maneras, el hecho de haber ido a votar significa que sí quieren un cambio constitucional, y que en Chile lo que se está buscando es modular el exceso, según ellos, en la modificación de la nueva constitución. Obvio, pues, es una corriente latinoamericana que lamentablemente se está imponiendo en este momento, de hacer estos cambios constitucionales que ya hemos visto que ha fracasado, pues, en Venezuela, en Bolivia, ¿no? Y que creo que el Perú no se va a replicar. Ahora, ¿cuál es el camino? Porque esto no puede pasar desapercibido, ¿no? Porque es un tema que hay que, de alguna manera, hacer sentir a toda la población, sobre todo acá en el Perú, de que estas aventuras constitucionales hacen más daño que bien, no solamente a la economía, sino a la vida diaria, en este caso, de los peruanos. ¿Qué opinamos al respecto? Sí, claro que sí. De hecho, habría que decirle a esas personas que este referéndum fue obligatorio, a diferencia de otras procesos en Chile que son voluntarios. En este caso, la asistencia se explica porque en primer lugar era obligatorio. Además, obviamente la izquierda tiene la capacidad política para poder reinterpretar los hechos como quieren, ¿no? Siempre han tenido esa capacidad retórica y política de convertir hechos desfavorables en victorias, ¿no? En este caso es evidente que existía, sí, de hecho se aprobó con 80%, la necesidad de una nueva constitución. Ahora, que yo creo que si le preguntamos a los chilenos por qué querían cambiar esa constitución o por qué le parecía importante, tranquilamente eso se podría haber resuelto con reformas constitucionales de fondo que están previstas en los propios mecanismos constitucionales. Entonces, al final es convertir esta etiqueta, este poder absoluto que trae la Asamblea Constituyente en la única solución, de manera que sea la única que elijas, ¿no? Porque nunca está la opción de poder cambiar de manera, es decir, el planteamiento reformista
que se cambie la Constitución desde la propia Constitución, que es lo que estamos proponiendo desde este lado, ¿no? No es más bien una defensa del status quo intransigente, sino por el contrario, nos damos cuenta de que la situación requiere una serie de cambios, sobre todo en el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, una serie de fallas en el sistema político que se pueden resolver a partir de reformas constitucionales y no se van a resolver con una asamblea constituyente que, por cierto, tendría poderes absolutos, podría subirse el sueldo y aumentar su mandato de manera indefinida, porque no habría poder judicial ni habría tribunal constitucional que pueda frenarlo. De hecho, en Chile el presupuesto se aumentó en casi 150%. Los salarios eran originalmente para cada uno de los constituyentes $1.300 al mes y terminaron siendo 3.300, justamente porque no existe forma de limitar los poderes de una asamblea constituyente, salvo, digamos, el clamor popular, ¿no? Es decir, la posibilidad de la violencia, pero nada más. Entonces, ese es el verdadero riesgo, que además, como ya sabemos, buscan una fórmula de sobrerepresentar a ciertas minorías controladas para poder sesgar el resultado de la Asamblea Constituyente, como lo ha dicho Cerrón muchas veces, ¿no? Que vamos a hacer una fórmula corporativista en donde le demos mayor peso a las minorías para que ellos sean quienes redacten la Constitución. Entonces, ¿y quiénes son quienes controlan las organizaciones que se supone que representan a esas minorías? Ellos, ¿no? Entonces, al final es una estrategia autoritaria, ¿no? que se ha seguido. De hecho, criticaría un poco lo que has mencionado de que las asambleas constituyentes no han funcionado en Bolivia y en Venezuela. Yo creo que han funcionado perfectamente y sus objetivos son destruir el equilibrio de poderes y constituir una dictadura, ¿no? Y es lo que han conseguido sobre todo en Venezuela, ¿no? Clarísimo. Clarísimo, Raúl. Y en Chile, cuando se desató toda esta violencia en el 2019, efectivamente, el reclamo popular iba en algunos casos muy parecido a lo que se dice en el Perú, ¿no? En el tema de salud y educación, los chilenos ya tienen educación gratuita, tienen salud gratuita, porque su constitución lo dice, igual que la nuestra. Lo que pasa es que ahí sí cumplen. Y lo que pedían eran más beneficios o mayores cosas, pero uno de los principales era hacia el tema económico. No se hablaba tanto de monopolios, oligopolios, como se dice acá, sin saber realmente de qué, simplemente se repiten palabras tan complejas. Y como dices tú, el generar sobre derechos a determinadas minorías. El resultado ha sido que precisamente las personas que en teoría, según la izquierda, iban a verse más beneficiadas, son las que más han rechazado este proyecto. Y las minorías también, precisamente las regiones de donde decían que de la Araucanía, donde vienen los mapuches, que es como acá usan de excusa a los aymaras y a los quechua, cuando todos somos peruanos, también fue rechazada. ¿Qué otras cosas ves tú críticas acá en el Perú y qué soluciones habrían si no es una constituyente? Claro, bueno, definitivamente tenemos un Estado fallido en muchos sentidos. Sin embargo, eso no tiene que ver con la Constitución, ¿no? De hecho, la salud es gratuita constitucionalmente, el derecho la educación es gratuita según la Constitución y también la salud está garantizada. El punto es la gestión y los recursos para poder llevarlo a cabo, ¿no? Existen múltiples posibilidades para mejorar la gestión del Estado. Desde mi punto de vista, las asociaciones público-privadas tal vez son las mejores opciones. Por supuesto, tienen que ser dentro de un marco en donde la corrupción sea muy vigilada, que no quita que cuando el Estado está solo, de todas maneras puede existir corrupción, pero digamos, para legitimar, por supuesto, el mecanismo de las asociaciones público-privadas, se tiene que ser muy cuidadoso en los contratos y la forma en la que se lleve a cabo. Pero ese es para mí el punto clave, porque en este momento claramente tenemos un Estado ineficiente, con mala gestión, que no cumple las necesidades básicas de todos los contribuyentes y de todos los ciudadanos. Entonces, se está intentando de alguna manera cuestionar a la Constitución por cuestiones que son propias de la mala gestión del Estado,
y que no se van a cambiar a través de esos mecanismos, ¿no? Es decir, queremos hacer el típico caso de aumentar las penas para mejorar supuestamente la delincuencia, cuando en realidad la delincuencia se mejora con mejores efectivos, con una mejor estrategia en las calles, con una estrategia concreta de gestión del crimen, y no con simplemente cambiar la ley y haciéndola más garantista, ¿no? Que es exactamente la misma lógica que se está aplicando en el caso de la constituyente. Se está diciendo, vamos a poner en un papel muchas más cosas restrictivamente, muchos más derechos, y creyendo que eso va a cambiar la realidad, cuando eso no va a cambiar la realidad. De hecho, la Unión Soviética tenía la constitución más garantista de toda la historia y se violaron todos los derechos humanos que podrían haber existido. Entonces, poner las cosas en un papel no tiene ningún sentido para cambiar una realidad que es práctica y de gestión. Pero ahí, Raúl, hay un tema también que tú has mencionado, el tema de las alianzas públicos-privadas y sobre todo los organismos reguladores, ¿cierto? Es la famosa puerta giratoria. Tú te puedes encontrar con un gerente comercial de una distribuidora eléctrica y de repente a los 2 años lo ves como gerente de fiscalización de Ocinermin, ¿no? Sin mencionar nombres, pero pasa. Entonces es obvio que ahí es donde comienza a producirse esos famosos abusos, ¿cierto? En tarifas y otras cosas que hacen que la gente pues obviamente rechace, ¿no? No solamente hablamos de los servicios públicos, sino también del control de algunas empresas que son casi monopólicas, o por decirlo, monopólicas, como por ejemplo el tema eléctrico, ¿no? Y también en cuanto a otros sectores que deberían abrir un poco más la competencia. Y esto va básicamente a que las leyes que se dieron en la década del 90, ¿no? Que eran leyes promotoras, leyes que impulsaban sectores que estaban destruidos, no sufrieron una modificación, un segundo piso para abrir la competencia. En el caso de telecomunicaciones fue así. Acuérdate que el contrato de el único operador en ese momento era casi de exclusividad, ¿cierto? Hasta que a comienzos de siglo comienza a entrar el tema digital, ¿no? Que parece que no se había visto en la década del 90, y tenemos hoy día una competencia muy nutrida, con precios que va pues hasta los 20 soles, y si quieres un prepago, pues la pasas muy bien. Eso está fallando, y la gente, sobre todo las posiciones ultristas, agarran, no, eso es culpa de la Constitución, lo cual no es cierto, en eso coincidimos plenamente. Entonces, el tema es que no se está trabajando, en el Congreso nosotros lo hemos dicho, no se está trabajando el tema de lograr mejores normas que abran un poco más la competencia, y en el tema de las reguladoras no haya esta perversión de la puerta giratoria que hace que los fiscalizados se vuelvan fiscalizadores y viceversa, ¿no? Entonces, al final se le termina echando la culpa a la Constitución. Yo creo que ahí hay que hacer un gran trabajo, digamos, de preparar. Lamentablemente no tenemos congresistas muy doctos en temas como este, por ejemplo, y creo que tenemos que hacer mucha incidencia al respecto. Dime, desde tu posición, ¿qué se viene haciendo, digamos, en relación a este tema, ¿no? Yo creo que el análisis vale como para saber qué podemos hacer en conjunto y qué están haciendo ustedes desde su posición. Bueno, nosotros en este momento estamos haciendo activismo justamente en temas, los decretos supremos que están haciendo en términos laborales, que son un peligro para el país, y pues sobre todo para los que dicen proteger. De hecho, me parece interesante mencionar el tema de la puerta giratoria, porque ese es un problema que sí, que por supuesto creo que existe prohibiciones legales para hacer eso en el Perú. Sin embargo, se pueden restringir más. Yo no tengo ningún problema en ese caso, por ejemplo, con prohibir, no sé, 10 años a la persona que trabajó en esto hasta que se pueda meter como fiscalizador. Sin embargo, es un problema que sucede en Estados Unidos también. De hecho, cuando uno estudia la crisis del 2008, por ejemplo, y cómo los reguladores bancarios pasaban primero por Wall Street y después se iban a la Reserva Federal y estaban dando vueltas en la misma puerta giratoria. Es un problema que sucede en todos los lugares del mundo y que tampoco significa
necesariamente, o sea, es decir, todas las democracias y todas las organizaciones del Estado tienen una serie de riesgos que tienen que mitigar y que la corrupción y la posibilidad de abuso siempre va a existir cuando existe el poder. Entonces, el punto está en cuáles son los mecanismos para evitar y castigar a las personas que lo incumplan. ¿No? Existen esos mecanismos, obviamente, con un poder judicial, uno de los percibidos como más corruptos de la región, con lo mismo con el Ministerio Público. Ahí es donde está el problema principal. ¿Por qué no se hace justicia con esas personas que abusan? Entonces, en vez de querer cambiar la estructura del Estado para supuestamente con eso disminuir la corrupción, reformemos primero quienes se supone que persiguen a la corrupción, ¿no? En el caso de la Fiscalía y del Poder Judicial, es una organización corporativista que nadie sabe de dónde se eligen a espaldas del pueblo, a espaldas sin procesos transparentes. Entonces, ese es un problema para la democracia también y para todo el Estado de Derecho en general, ¿no? Nosotros en la asociación no podemos verlo todo, pero normalmente nos estamos metiendo más en temas económicos, pero digamos, esa es mi posición respecto al tema de corrupción y lo que has mencionado de los reguladores, ¿no? Ahora, en el caso de la parte económica, nosotros siempre estamos mencionando que, por ejemplo, educación es un sector controlado prácticamente en educación básica, es decir, primaria y secundaria, controlado en un 80% por el Estado. Entonces, cuando dicen que supuestamente la Constitución impide que haya buena educación en el Perú, no tiene ningún sentido, porque el Estado ya controla el 80% de la educación con esta Constitución, porque no está impedido de hacerlo, y de hecho lo hace, porque también regula a los privados a través de regular sus currículas y regular la forma en la que dictan clases y cuáles son sus contenidos y cómo debe funcionar internamente. Entonces, al final es un sector que ya está controlado por el Estado y que en todo caso quien debería asumir la responsabilidad de una mala educación es el Estado peruano y no la Constitución, ¿no? Clarísimo, clarísimo, Raúl. Y ya para terminar, ustedes desde la asociación están haciendo además un trabajo de levantar o detectar y también tratar de solucionar todo lo que son las trabas para el desarrollo, las trabas burocráticas para el desarrollo. Cuéntanos qué han estado viendo y qué cosas son las más críticas, porque creemos que es precisamente eso lo que impide que los peruanos, empresarios, nos podamos desarrollar de todos los tamaños, como decimos siempre acá, da lo mismo el tamaño de la empresa. Uh-huh. Sí, nosotros hemos hecho un trabajo de barreras burocráticas, de cómo ha ido la eliminación de las barreras, a raíz también de una propuesta de reforma de la ley de eliminación de barreras burocráticas que está proponiendo Adriana Tudela para fortalecer al INDECOPI. Hay una serie de modificaciones que se plantean, pero justamente por el hecho de que en los últimos años la eliminación de barreras burocráticas ha disminuido un poco. La mayoría de estas barreras estaban en municipalidades distritales y provinciales, que por supuesto son las que más afectan a los pequeños empresarios, porque son quienes digamos, reciben este tipo de regulaciones para abrir un local, para permisos sanitarios, etcétera, que es, además, con la inmensa cantidad de municipalidades que existen en el Perú, esto se vuelve un problema de eficiencia bastante importante. Más o menos alrededor de 16.000 soles se perdían por cada barrera burocrática, o era el costo económico que generaban. Y por eso, bueno, estamos promoviendo este tema, y también recientemente hemos sacado el índice de libertad del contribuyente, que lo que menciona es cuál es la cantidad de ingresos restringidos de quienes pagan impuestos en el Perú, ¿no? Impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría, trabajadores. Cerca del 9% de los trabajadores formales terminan pagando impuesto a la renta efectivamente, porque como sabes hay un descuento, si no llegas a un ingreso suficiente, no pagas impuestos, ¿no? Entonces, de esos que pagan impuestos, ¿cuánto se le restringe finalmente de su ingreso? Y estamos alrededor del 40% de su ingreso, ¿no?
finalmente, entre pagos de sistema de pensiones, entre el costo que ya tiene implícito el IGB sobre su consumo, las retenciones del impuesto a la renta, etcétera, generan 40% de presión sobre este 9% que además son 360.000 personas que cada año son menos, porque justamente por la pandemia y por la serie de costos y la caída de los ingresos también que impiden pagar ese tipo de salarios y ese tipo de esquema formal, cada vez son menos. En el 2016 eran 500.000, ahora son 360.000, ¿no? Entonces ellos son los que pagan la mayor cantidad pagan todo el impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría, ¿no? 360.000 personas. No, es increíble lo que nos dice Raúl. Mira, desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, pero te comprometemos a la próxima semana a analizar un poco más estos detalles, porque se usa de excusa, no, el pueblo acá, el pueblo allá, la gente no paga, la gente sí paga, que no sé qué, y en realidad cuando analizan, como lo hacen ustedes, el número fino, estamos hablando de 360.000 personas, o sea, a ver, no es el 10% de la población menos, o sea, mucho menos, el 1% de la población que termina solventando los gastos. Entonces, definitivamente, si se sigue con estas medidas y se trata de buscar una constitución y se sigue atacando a la empresa privada y al trabajador formal, lo que vamos a generar es un hueco económico en el país que no va a permitir el desarrollo. Y como bien lo dices tú, el principal problema es el gasto y cómo lo hace el Estado, que es lo que genera una desgracia. Pero hay muchísimo pan por rebanar, queda Raúl, y te comprometemos la próxima semana, por favor, para seguir hablando de este tema, porque ya ahora, como te decía, el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario